A ver, buen día con todos, buenas tardes o buenas noches porque estamos llegando a nivel global a través de Proyecto Social Leer. Agradecerles enormemente su compañía y la generosidad de su tiempo. Sabemos que es domingo muy temprano, sobre todo aquí en el hemisferio sur de Latinoamérica. Así que sean todos bienvenidos. Les voy a pedir de favor que puedan silenciar sus micrófonos para que podamos disfrutar la presencia de nuestro invitado de hoy. Como saben, estamos en el minicurso empresarial integral, donde creemos firmemente a través de proyectos sociales y el voluntariado que hacemos muchísimas personas a lo largo del mundo, de manera con mucha convicción, que acompañando niños podemos generar un fortalecimiento de sus talentos y generar un cambio significativo en el mundo, desde el capital humano de una manera propositiva y que sean esos ciudadanos del mundo activando cambios, humanizando procesos y haciendo un mundo no solamente sostenible, sino más respetuoso de las convivencias. Hoy con nosotros está Pedro Morillas Torres, quien es empresario y escritor. Nos va a hacer el enorme favor de acompañarnos hoy día y mostrarnos una mirada mucho más amplia a través de su experiencia de años en lo que es el Perú en un mundo convulsionado. Rápidamente, para no perder un solo segundo de aprovechar la riqueza que él nos comparte a través de todos estos años investigando, haciendo pensamiento crítico, creativo y reflexivo para poder llegar a esta parte a través de un proyecto. Yo les cuento que Pedro es un exitoso empresario, escritor, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y con posgrados en España e Inglaterra y ha radicado en diferentes partes del mundo. Vaya que tiene una mirada mucho transversal. Sus escritos plantean una perspectiva diferente sobre los problemas del país, como el país combi, innovar y divertirse, porque infinidad que se ha, bicentenario, ahora qué, sicarios económicos y otros. Y yo, frente a ustedes, hago un propósito o un compromiso. Definitivamente voy a por los comentarios con el primer libro de Jorge, de Pedro, que yo pueda tener al alcance, compartir y generar un bello conversatorio. Sin más ni más, yo quiero darte la más cordial bienvenida, Pedro, aquí a esta transmisión en vivo, acompañándonos con tu magistralidad para poder tener una mirada mucho más presente e invitarnos a ser agentes de cambio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar ante esta audiencia tan interesante y tan importante. Me refiero a los niños y me refiero a personas adultas que nos están escuchando. Siempre me ha encantado. Hace poco estuve en una presentación en un colegio en Chiclayo, en Perú, y resultó un éxito porque hubo un intercambio de ideas. O sea, esto no va a ser solamente una presentación, sino va a ser un monólogo, no va a ser un monólogo, va a ser un diálogo. Y agradezco mucho la invitación y voy a empezar con el tema de la presentación, que es el Perú en un mundo convulsionado. Como todos sabemos y nos damos cuenta, la situación en general en nuestro país y en todos los países prácticamente latinoamericanos, hay una convulsión y cada día un poco más difícil. Esto se debe básicamente a los cambios que están habiendo en el mundo, particularmente en el mundo occidental donde pertenecemos. No sucede en el Oriente, no sucede en los países asiáticos, porque ellos están tranquilos y siguen desarrollándose mientras que nosotros no. ¿Qué está sucediendo? Para mí, que lo que está sucediendo es que está habiendo... Con todos. Hola, ¿qué tal? Que está sucediendo un choque, placas tectónicas que sostienen o que son la base del mundo en que vivimos, y esto produce los dolores por los que
propios de un parto. Entiendo lo que está sucediendo. El mundo está dando a luz una nueva realidad, una realidad que va a ser totalmente diferente a la que hemos vivido y a la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los países en general hay un sonido, un ruido muy de fondo, muy pronunciado. Evelyn, ¿podrías hacer algo? Porque Sí, mil disculpas, Pedro, estoy comunicándome con la persona indicada y no hace caso, estoy con el administrador porque en realidad sí es bastante mortificante el tener estos ruidos y no permitirte con profesionalidad hacer el uso del tiempo. Mil disculpas, por favor. no, nada. Decía de que estos cambios se van a dar, se están dando día a día. Estamos viendo, cada día somos bombardeados por noticias de cambios tecnológicos que avanzan exponencialmente, mientras que nosotros en nuestros países avanzamos o no avanzamos básicamente en el aspecto cívico, en el aspecto político, en el aspecto económico, mientras que la tecnología sí lo hace en forma exponencial. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el aparatito este, que es el teléfono smartphone, que le llaman los ingleses, que viene a ser una muestra de lo que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hace 200.000 años el hombre sobre la tierra simplemente era cazador y recolector, no hacía más durante 200 años. Eso cambió, o durante ese tiempo habría que precisar, nadie se daba cuenta si había cambios o no había cambios, si era una repetición constante y se había descubierto el fuego, la rueda y algunos detalles más, que en realidad no son muchos cambios ni es mucha trascendencia. Luego viene la revolución agrícola, hace solo la revolución agrícola, lo tenía por acá para precisar, hace 12.000 años exactamente, en que el hombre sobre la tierra se convierte en estacionario, ya no es ambulante, ya no es un tránsfuga que camina y busca lugares más fértiles, sino que se asienta, cultiva la tierra y todo este movimiento cambia totalmente porque va apareciendo las profesiones como ceramistas, como tejedores, pescadores, etc. Eso es un cambio radical, el cambio de cazadores y recolectores a la revolución agrícola. Pero más tarde, 200 años más tarde, viene la revolución industrial que se origina en la Gran Bretaña y es el reemplazo de máquinas que se utilizan en vez de la fuerza humana. Este cambio ya es muy fuerte, muy serio, y se crean las grandes ciudades, se crea la forma de vida en la que nosotros estamos acostumbrados y hemos llegado a vivirla. Fue el momento trascendental en que el mundo cambió, aumentó la población, se acercaron más los pueblos, pero hace 50 o 70, en 1950, 1970, aparece otra revolución, otro cambio, un cambio tecnológico, que es la digitalización. Ese cambio, debido a las computadoras y debido al Internet, nos lleva a otro mundo que, si nosotros nos proyectamos, todo indica que nos va a llevar a un mundo mejor. ¿Por qué? Porque ponía el ejemplo del teléfono, que en este momento
es 1.000.000 de veces más pequeño que el que tenía el original, la computadora más veloz que existía en esos tiempos y que ocupaba una habitación o una casa, el tamaño de una casa. Esa computadora en este momento, la nueva, es mucho más veloz y mucho más potente. En este momento se dice que utilizamos el 10 o el 15% a lo mucho del potencial que tiene. Voy a hacer una interrupción porque quiero explicar o quiero motivar a la gente que me escucha a que pensemos en que estamos en otra época, en que estamos en una época convulsionada, pero al mismo tiempo con un horizonte muy interesante, sumamente interesante, que está cambiando totalmente la forma de vivir y la forma cómo se va a vivir en el futuro. Si hemos visto que hace miles de años había un movimiento muy pequeño, ahora ese movimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque los instrumentos digitales pueden hacer una repetición ad infinitum, quiere decir que no tiene límite y puede replicar una conversación, una fotografía, las veces que quiera y puede hacerlo llegar a cualquier parte del mundo o del exterior en cuestión de segundos. Eso debería llevarnos a una vida mejor y yo soy positivo de que así va a ser. Va a ser totalmente diferente, va a ser un poco dolorosa en el momento en que estamos, con las guerras y con las escaseces o de petróleo o de cereales, todos los problemas que en este momento afronta los países del occidente. ¿Por qué vamos a cambiar? Porque antes, si ustedes recuerdan, hace no mucho, el producir una vacuna para curar una pandemia tomaba años. Ahora, en unos meses, se ha conseguido. ¿Por qué? Por las computadoras, por el Internet, por los datos acumulados en las computadoras, que a su vez conversan entre ellos y forman una especie de laboratorio en las computadoras. Ese laboratorio ha permitido que en este momento, hace relativamente poco, 2 aparatos tecnológicos muy avanzados llegaran a Marte, uno después de otro. ¿Cuánto tiempo tomaron? Meses. ¿Cuánto tiempo tomaba antes? Años. Entonces, todos esos cambios se están dando y eso es mucho mejor para nuestra generación, para la generación de los niños que nos están escuchando y para la generación de la gente mucho más madura. Quisiera que en algún momento recibir un feedback, una retroalimentación de parte de la audiencia que quiera preguntar algo, en tal forma que, como dije inicialmente, esto se convierta en un diálogo, porque se hace menos aburrido, si es que estoy siendo aburrido. Decía de que en este momento ya, por ejemplo, hay profesiones que están desapareciendo, que han desaparecido. ¿Cuáles, por ejemplo? Las profesiones de contadores, ahora en otros sitios, son hechas por computadoras y manejadas por menos gente. Eso no quiere decir que la profesión como tal va a desaparecer, pero se va a reducir dramáticamente, como se está reduciendo la de conductores de vehículos o choferes, o como le queramos llamar, porque ya hay vehículos que son automanejables, que funcionan por sí solos y a través del celular se le llama, llega a la puerta y le das instrucciones
por voz para que te lleve al sitio que tú quieras. Entonces, esa es otra profesión, lo mismo que el operador de máquinas, de maquinarias, porque ya se ha robotizado mucho de las industrias más grandes, se han robotizado y en este momento se manejan solas, porque un robot o con inteligencia artificial puede trabajar constantemente y no necesita vacaciones, no necesita descanso, no necesita dormir, no necesita comer. ¿Eso qué va a producir? Y está produciendo ya, y ya se habla en Europa de reducir los días de trabajo a 5. Luego vendrá a 3 y luego será 2 días a la semana en jornadas de 8 horas, 7 horas, 4 horas. Eso es la tendencia. Entonces, la gente, la juventud, los profesionales deben observar ese fenómeno y ver qué es lo que va a pasar. Se dice que en este momento un profesional en término medio cambia de profesión 7 veces durante su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? De que primero fue abogado y después fue contador. La profesión de abogado también es otra que tiende a desaparecer. Como han desaparecido muchas cosas, han desaparecido religiones, se han disminuido radicalmente las religiones, porque, nos guste o no, tengo que decirlo, nos han engañado o nos han mal informado los diarios, los libros, los profesores, las religiones, de que el mundo es uno, primero era plano, después ya es un globo que vaga en el universo. Y todo esto, repito, cambia y han descubierto en qué momento la Tierra se hizo a través del famoso Big Bang, que fue un choque entre astros que produjeron el universo en el que vivimos. Y el universo ha ido evolucionando también. Antes era diferente, se despegaron los continentes y todo eso está en constante evolución, en constante cambio. Quiero hacer énfasis en el cambio, porque el cambio es lo único inamovible. Lo único que no cambia es el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? De que tenemos que cambiar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, cambiar nuestro chip y adaptarnos a lo que está sucediendo. Algo que tienen mis libros es que nos hacen sentir que esto realmente existe, porque para bien o para mal, no creo que para mal, yo he tenido el honor y he tenido la suerte más que todo de poder viajar y haberle dado la vuelta al mundo hasta en 5 o 6 oportunidades. Estaba en la China 4 o 5 veces, estaba en Australia, estaba en Sudamérica, la conozco prácticamente en su totalidad, con excepción de Paraguay, que aún no lo conozco, pero conozco la realidad en los países que nos están escuchando. He estado en México, he estado en Guatemala, he estado en Salvador, he estado en Colombia, he estado en Panamá. Es decir, ese privilegio no es porque yo sea multimillonario o millonario, no. Es porque he tenido la oportunidad, porque uno de mis negocios era industria y otro era turismo. Y por el turismo teníamos la empresa que traía pasajeros de todo el mundo o turistas de todo el mundo, y consecuentemente teníamos oficinas y teníamos representantes en todo el mundo. Eso me ha permitido, unido a una curiosidad innata,
una curiosidad que me ha hecho tener amigos en todo sitio, visitarnos y conversar. Todos esos conocimientos los transmito en mis libros. ¿Qué otra virtud tienen? De que he cuidado muy detenidamente y muy profesionalmente de que sean lo más imparciales posible. En mis libros no hay nada que sea mentira, no hay nada que yo haya inventado, es simplemente que los reflejo. ¿Para qué? Para que nuestros pueblos, los del tercer mundo, nos demos cuenta de que, desgraciadamente, somos solo satélites de unas potencias enormes que dominan el mundo y que hacen lo que se les viene en gana y que nos han mantenido durante siglos en este estado de cosas. Eso está cambiando. Hay fuerzas políticas que están forzando los cambios que se están viendo paulatinamente. Algo importantísimo, no solamente los viajes, es el hecho de que yo he sido, desde que tengo uso de razón o desde que sé leer, un lector compulsivo, un lector que leía en cualquier sitio lo que le llegaba a sus manos. Y he leído absolutamente todo, de todos los tintes políticos. No tengo orientación política, salvo la intención de transmitir mis pensamientos, las conclusiones que yo llego, o no solo las que yo llego, sino lo que se dice. En este momento yo decía que lo que nos han enseñado de historia, lo que nos han enseñado de religión, lo que nos han, son en este momento conocimientos obsoletos que han sido reemplazados por nuevos. En este estado de cosas, es fácil llegar a la conclusión de que sí, si es que vamos a llegar a un tiempo en que vamos a reducir las tareas, vamos a reducir el tiempo de trabajo, ¿a qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a pensar, nos vamos a dedicar a inventar, ir con la tecnología que da saltos exponenciales. ¿Qué quiere decir exponencial? Es algo que también quiero explicarles. Exponencial es, por ejemplo, no contar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, sino 2, 4, 8, 16, y así sucesivamente. Y así es como marcha la tecnología, mientras que las ciencias humanas, las ciencias cívicas, perdón, no es una ciencia, pero las tareas cívicas no avanzan, se mantienen y por momentos se empeoran. Empeora la corrupción, hay más hambre sobre la tierra, hay desocupación, no hay posibilidades de progresar. Hay una serie de barreras que nos impiden llegar a hacer lo que queremos hacer. Y si nosotros pensamos, ¿para qué hemos venido a la tierra? ¿Qué es la vida? Llegamos a la conclusión que la vida es un momento nada más. Yo tengo más de 80 años y hace 3 siglos yo sería recontra anciano, porque un hombre de la tercera edad era un viejo a los 35 inicialmente, 45 años, 50 años. En este momento, las expectativas de vida es mucho más grande. Me he desviado un poco, pero estaba diciéndole de que ¿por qué entonces no tenemos en este momento lo que merecemos tener? Bueno, tenemos oportunidades,
¿Por qué somos pobres? Esas preguntas me las he hecho yo y tienen que hacérselas ustedes. Pero eso he tratado de conseguirlo, de conseguir las respuestas en todo el mundo, con gente amiga, lógicamente que practicando o utilizando un idioma universal, que tuve que aprenderlo a los 30 años, y ya es viejo, porque los idiomas se aprenden, o mientras más joven uno es, el cerebro es como una esponja, absorbe absolutamente todo. Y porque los niños y las gente joven no tiene el temor que tenemos la gente de edad de cometer errores. Entonces, el proceso de cambio, la evolución que hay, nos permite y se puede aprender idiomas a una edad avanzada, mucho más con la tecnología. Tenemos los iPhones o una grabadora que nos va enseñando y hay muchos métodos de aprender. Y es sumamente importante para los niños que me están escuchando el aprender otro idioma, particularmente el inglés, porque nos guste o no, es un idioma universal. Pues será el chino, después será, sabe Dios qué. Pero en estos momentos, el español o el inglés primero, o perdón, si ponemos en orden el chino primero, ¿no? Se habla más, gente habla chino, ¿no? que en cualquier parte del mundo. Y luego es el inglés y posteriormente el español. Si nosotros no hablamos inglés, no nos podemos comunicar. Consecuentemente, si no nos comunicamos, podemos leer lo que solamente se publica en nuestro idioma. Y eso no es suficiente en este momento. Y enfatizo el hecho de que hay que aprender, hay que leer. Para mí, personalmente, leer ha sido vital en el progreso o en la vida que he llevado. La curiosidad ha sido vital porque en la primaria, secundaria y en la universidad he sido un estudiante de media tabla. No he sido un brillante, pero sí he sido muy curioso. Y esa curiosidad es vital en este momento, y lo he repetido varias veces, de que leer es sumamente importante porque nos transporta a otras épocas, nos transporta a otros lugares, que cuando lo visitemos nos va a ser familiar porque ya sabemos varias cosas de la historia. Decía de que una persona que habla dos idiomas vale por dos, una persona que habla tres idiomas vale por tres y así sucesivamente. Voy a hacer un llamado de nuevo y Evelyn, te pido a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta que pueda ayudarnos a cubrir algo que no haya cubierto con mi explicación hasta este momento. Extraordinario, Pedro. Muchísimas gracias. Agradeceríamos que por allí de haber alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que quisieran aportar como para generar un debate que enriquezca este aporte maravilloso que Pedro está compartiendo con nosotros, podrían levantar la mano y aperturar su micrófono para guardar orden. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, aparentemente o hay temor o no hay las ganas de hacer preguntas. Pero si tú me puedes hacer cualquier pregunta, Evelyn. No sé Sí, Pedro. qué es lo que te haya llamado la atención o qué es lo que te haya impactado de lo que yo he dicho. Adelante.
Claro que sí, Pedro. Bueno, primero agradecerte enormemente el que nos hayas, como siempre digo, aperturado la mirada a ver más allá de nuestro puntito, de nuestra realidad inmediata y que podamos ver, digamos, un poquito más allá en el bosque. Me parece una invitación muy, muy presente para cada uno de nosotros, indistintamente de la edad, de la condición económica, del género, del credo, el estar muy presentes en cómo está cambiando, cómo se transforma nuestra realidad, qué está más allá de un discurso prehecho y cuál es la realidad palpable por cada uno de nosotros y cómo vamos a hacer a través de nuestros talentos, como bien lo dice este curso, para hacer que esa realidad no sea favorable. Como tú decías, una realidad convulsionada, una realidad que muchas veces no nos hacemos parte porque pensamos que todo pasa alrededor nuestro, pero sin embargo nos impacta. Nos impacta no solamente en el escenario económico, sino tras ahí las oportunidades que tenemos. A mí me gustó mucho y me gustaría, si es que no, pudieras compartir un poquito más respecto a esto de cómo a través de todo lo que nos has expuesto, nosotros podríamos empezar a decir, oye, esto aquí estamos y demos el siguiente paso para hacer que esto en realidad sea mejor para nosotros, ¿no? Porque todos decimos queremos el cambio, queremos cambiar, no nos gusta nuestra realidad, pero no pasamos del discurso. Efectivamente, y no podemos esperar que otros lo hagan por nosotros, tenemos que hacer poner nuestra parte. Y nuestra parte es leyendo, es básico, es primordial, viajando si es posible, aunque leer libros es viajar. Y tener una orientación basada en la superación. Mis orígenes son pobres, como dice el libro, son orígenes humildes, y he sido tan igual como cualquiera de la audiencia, que se crea pobre, y sin embargo, los avances han venido, el dinero ha llegado, como decía un político, el dinero llega solo, pero no en la forma que ellos lo ganan, sino ganándolo con el sudor de su frente. Y este desarrollo se ha debido, pienso yo, al hecho de que el dinero no ha sido la motivación para el progreso mío. El progreso mío ha sido el crear empresas, y lo he creado. Dos de ellas han sido las más grandes del país y referentes en Sudamérica. Y nunca pensé llegar a la situación en que estoy, porque la sorpresa me lo fue dando el destino. Y tampoco fue el destino o la suerte. Seamos también claros. Cuando doy conferencias o charlas en universidades, con frecuencia me dicen, oiga, señor Morillas, ¿y cuál es el secreto del éxito? Y mi respuesta es, mira, la verdad, la del éxito no lo conozco ni lo sé, pero la del fracaso sí lo sé. Y la del fracaso es no estar preparado para el momento en que la oportunidad llegue. Lo que quiere decir que si uno no está preparado, por más que llegue la oportunidad, no lo va a tomar, no lo va a saber. Entonces, he vivido una vida normal, me he divertido, no solo he trabajado, y eso también es otra cosa importante. Hay que saber balancear. Uno ha venido a la tierra o ha sido puesto en la tierra por Dios o por quien sea. No es que sea ateo, que no lo soy. Lo que soy agnóstico. No creo en religiones, en ninguna, porque son hechuras humanas y lo humano
normalmente tiene alguna falla. Sí creo en Dios. ¿Y en qué Dios creo? Yo creo en el Dios, y voy a copiar palabras de Albert Einstein, uno de los más brillantes pensadores y sabios que ha habido últimamente. Él decía, no, yo no soy ateo, yo creo en Dios. ¿Y cuál es su Dios? Mi Dios es el Dios de Spinoza. Spinoza es un pensador, un teólogo, filósofo del siglo XVI, de origen europeo, que decía, mi religión es la naturaleza. Mi religión es el portarme bien y mi religión es en vivir en comunidad sin hacer daño a nadie. Mi religión mis dioses son el sol, la luna, los cerros, algo parecido a lo que los budistas dicen o a lo que los incas o los mayas en otros países de Sudamérica lo han pensado y lo siguen pensando. La mamá Pacha, la madre tierra, etc. Pero me estoy alejando un poco de la pregunta tuya, sí, tu pregunta, de qué es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, como hay un retraso muy grande en el desarrollo de los países del primer mundo y de los países orientales, tenemos que acortar distancias y esas distancias lo podemos la única forma que podemos alcanzarlos es copiando, ¿sí? Copiando. ¿Por qué copiando? Porque hay poco que inventar, ya se ha inventado casi todo, lo que es básico para la vida. Y hay que entonces hacer lo que Japón hizo, no sé si antes o después de la Segunda Guerra Mundial, formó un equipo de técnicos, de gente muy honesta, gente muy dedicada, gente muy patriota, que se llamó la misión Iwakura. ¿Qué hicieron esta gente? Salieron a visitar los países que eran los más avanzados y en qué destacaban. Viajaron, por ejemplo, en política, viajaron a la Gran Bretaña, donde el régimen parlamentario era el mejor que existía. Lo copiaron exactamente, lo repitieron en su país y lo mejoraron. Fueron a los Estados Unidos, donde la tecnología automotriz era lo más avanzado, lo copiaron, lo llevaron a su país, lo mejoraron y en este momento son los mejores o uno de los mejores del mundo. Y así sucesivamente fueron haciéndolo en todos las manifestaciones del adelanto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lógicamente, lo difícil en nuestros países va a ser formar. Ahora, que hay la gente, lo hay. Que están en el Perú, muchos están en el Perú, aunque muchos están fuera. Yo conozco gente brillante que ocupa puestos increíbles. Por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza en este momento es un trujillano, paisano mío, o sea, provinciano, que es el gerente de finanzas de uno de los gigantes en el mundo, que es Microsoft. Él es el número uno o el número dos, los principales asesores de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Hablando de hombres más ricos del mundo, en mis libros se va a notar una cierta parcialidad
o imparcialidad, parcialidad, sí, a ver los puntos débiles de la sociedad en que vivimos. Eso me lleva a mi primer libro que se llamó País Combi, que no fue más que el reflejo, un espejo, para vernos, así somos, mira, somos irrespetuosos, somos desordenados, no seguimos las leyes, no, es decir, todo lo que somos, ¿para qué? Para que como a un enfermo se le presente y se le diga, el médico le diga, mira, tú tienes esto malo, hay que curarlo, hay que superarlo. Eso surtió efecto en algún momento, después se ha perdido, es un libro que se vendió mucho, fue un bestseller, son los mejores vendidos, y todavía están en las librerías, aunque necesitan renovarse porque tienen 10 años. Sin embargo, la pena es que todo lo malo que miento o que enumero en el libro, lo seguimos haciendo o seguimos haciendo peor. Hablo de la justicia, que es un desastre. Hablo de la política, que es otro desastre. Hablo del deporte. Hablo de todos los temas. Pero ¿con qué objeto? Con el objeto de que lo superemos, con el objeto de que en otros países, que también sucede igual, lo superen. Hay algunos que lo están superando. Hay un país, en este momento me viene a la cabeza, en Centroamérica, que está prácticamente desapareciendo la delincuencia. No quiero meterme si el método que utilizan es bueno o es malo, pero los resultados son brillantes. Me refiero a El Salvador. Pero la corrupción existe, se ha agravado el narcotráfico, la tala de los árboles, la minería ilegal, eso se ha incrementado y en este momento están en el Parlamento y están dando las leyes. Y hablando del Parlamento, eso no solo es el Perú, es en México, es en casi todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en este momento, son los estados desunidos, porque están fraccionados, unos con Trump, otros contra Trump, otros son republicanos, otros son demócratas. Es decir, tiene problemas muy álgidos, como la pobreza extrema que ha aparecido, como el problema de los emigrantes. Y los emigrantes, ¿por qué emigran? Porque ya no dan más, ya no resisten más ante la corrupción, ante la delincuencia, ante el no hacer nada positivo de parte de los políticos y de la gente que está en el poder. Entonces, esa gente desesperada con sus hijos, leemos todos los días en los periódicos que mueren o un bote o una patera que le llaman en España, porque es un bote, ¿cuál es la palabra? Endeble, que se hunde ante cuando el mar se pone mal, se pone difícil en el Mediterráneo, se hunde y desaparecen familias enteras, como desaparecen en el cruce de la frontera a los Estados Unidos. Entonces, todos estos males lo ha ocasionado la concentración de riqueza y de poder en el mundo en unas solas manos. Es para mí, y creo que para todo el mundo, una aberración el que haya en el mundo 84 familias que controlan las riquezas de todo el mundo, de todo el resto del mundo. Eso es inconcebible. Que haya unas cuantas familias que tienen mucho más, las personas individuales que tienen mucho más dinero que países enteros. No soy no predico contra el capitalismo. Mal lo haría, porque yo toda mi vida
he sido industrial, perdón, he sido empresario. Estaría mal en decirlo. Sería incongruente. No, no voy contra el capitalismo. Voy con la deformación del capitalismo, que se ha convertido en un liberalismo a ultranza, un liberalismo que le llamo salvaje. ¿Por qué? Porque ha producido lo que ha producido. Hambre y desesperación en el resto del mundo y solamente las fortunas. No hablo de fortunas, ni estoy contra fortunas de 100, 200 millones de dólares que lo han ganado gente bien hecha, o de 500 millones de dólares. Hablo de miles de millones de dólares. Eso para mí es un insulto, es una bofetada, es no darse cuenta de que estamos todos viviendo en un solo globo que se mueve en el universo y que si nosotros ideamos que todos vivimos en una nave espacial, una nave es una imaginación, pero la verdad, una nave que tiene 50 pasajeros, perdón, 100 pasajeros, podemos estar seguros de que de los 100 pasajeros, el 75% de ellos o son asiáticos o son africanos. El resto somos nosotros, 25%. Creemos de que el mundo es así como lo vivimos, y no es así. Es un conglomerado de gente que está desigualmente encasillado, pero que debe ser más, y me voy a permitir, porque creo que he avanzado bastante en el desarrollo de lo que quería explicarles, pero voy a permitirme leer los puntos donde estamos cambiando y los puntos donde debemos, y la llamamos, de hecho, pienso que si de alguna manera vale la pena reflexionar sobre los posibles objetivos de la humanidad, que la humanidad deberá lograr en las siguientes décadas, podrían ser las siguientes. Es una lista abierta, pero perceptible, de ítems o de tareas que debemos hacer, aunque parezca un sueño. Primero, tomar conciencia de que, pasadas las presentes turbulencias propias de todo parto, estaremos ingresando a un periodo de paz sin precedentes, casi idílico, sin poderes hegemónicos, sin poderes que controlen o que quieran controlar el mundo. Empezar un urgente periodo de ilustración global, de educación de calidad para todos. Todo el mundo tiene el derecho de saber leer y escribir. Llegar a una era de igualdad de oportunidades para que todos, mediante una mejor distribución de la riqueza. Esto no significa que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, hay que producirlo y distribuirlo mejor. Desaparecer el hambre de la tierra, porque es totalmente injusto de que haya gente que se muere de hambre en algunas partes del mundo. Crear un sistema universal de salud, de que todos tengan el derecho a ser atendidos en los hospitales y tener las medicinas, como lo hay en algunos países. No es una utopía, no es un sueño, esto de crear un sistema universal de salud. Desaparecer todo el armamento nuclear. En esto quiero dedicarle unos minutos más. La industria, o una de las industrias más grandes del mundo, es la industria bélica, la que consume billones de dólares.
al día y crea sofisticados aparatos que muchos de ellos son nucleares. Y las ojivas nucleares, o sea, las armas, lo tienen casi todo el mundo. No casi, pero por lo menos 5 a 10 países lo tienen. ¿Y para qué lo hacemos? Para defendernos. ¿Defendernos de quién? Si cuando hay una guerra no se pueden usar, nadie lo puede usar. Porque si lo uso uno y por error envió alguna ojiva nuclear, vamos a desaparecer la humanidad, porque el mundo está lleno de estas armas. Entonces, ¿para qué la hacemos? ¿Para qué gastamos algo que puede canalizarse mejor en suprimir la hambruna, en suprimir la educación, en suprimir muchas cosas, cuando no lo podemos usar? ¿Queremos ejemplos? Ok, ahí tenemos a Rusia peleando con Ucrania. ¿Qué es lo primero que dijo? Si alguien se atreve a atacar a la República Rusa, nosotros vamos a utilizar las armas nucleares. Lo ha dicho, ¿puede hacerlo? ¿Por qué no lo ha hecho? Entonces, eso acá es una aberración propia de la época en la que vivimos. Abolir el crimen, abolir el criminal negocio de proveer mercenarios. Mercenarios son la gente que pelea por cualquier país, por cualquier causa, a cambio de dinero para ser pagados. Esa gente cada vez hay más. La guerra de Afganistán, habían una proporción enorme de mercenarios, y los militares, propiamente dicho, americanos, no eran más del 10%. Entonces, en esa forma, el país que tiene los mercenarios dice, no tenemos muertos. En Afganistán han muerto poquísimos, pero no dicen que los que han muerto han sido los mercenarios. Y esos están siendo utilizados tanto por Ucrania como por Rusia. Declarar ilegal el lobismo. ¿Qué es el lobismo? El lobby viene a ser los salones. El lobista es quien frecuenta los salones para hacer la antesala para influir en los políticos. Y la industria del petróleo, la industria de los farmacéuticos, la industria de las armas, son los primeros lobistas, los que tienen más gente tratando de influir en los políticos que toman la política como negocio y hacen las leyes que estos señores con su dinero los corrompen. Lobistas, hay políticos a quienes se les ha declarado, se les ha señalado aquí en Perú y en varias partes de Latinoamérica como lobistas. Se dice que por cada representante que hay en el Parlamento norteamericano hay 82 lobistas que se encargan de cada uno de ellos. Entonces, esta aberración también debe desaparecer. Parar la deforestación global, obvio, ¿no? Acabar con el aplastante abuso de los oligopolios, ¿sí? Oligopolios viene a ser una reunión de empresas que tienen una misma cabeza, una misma forma de pensar y que obstruyen el desarrollo o dominan los precios, controlan los precios en cualquier país de Sudamérica. Copiar lo bueno que se hace y que funciona donde quiera que exista, para luego mejorarlo. Llegar a la conclusión que todos, sin excepción, tenemos el derecho a una vida digna. Eso lo digo
en mi libro, Sicarios Económicos. Los poderes ocultos que corrompen el mundo. Y estamos acercándonos, creo, no sé, Evelyn, cómo ando de tiempo y si hay alguna pregunta de parte del auditorio. Adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, estamos a 5 minutos de cerrar esta maravillosa clase magistral o este contenido hermoso que nos comparte, sobre todo invitándonos a reflexionar para pasar a la acción. Creo que eso es muy, muy importante, pero con una base que no debemos dejar de lado y que no podemos minimizar, y es entrar en contexto, documentarnos, investigar, informarnos para realmente con bases sólidas poder pasar a la acción y no solamente estar allí dándole o hilando a discursos que a veces no son muy realistas, sino sobredimensionados en algunos escenarios. Bueno, por aquí Lu Micaela dice, profesor, ¿qué es la pobreza? Y ya a 5 minutos de cerrar el evento. Gracias. Perdón, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué es la pobreza? Mira, la pobreza, hay varias clases de pobrezas, ¿no? Hay una pobreza monetaria y hay una pobreza mental. Y si a lo que se refiere la estudiante que ha hecho esta pregunta, se está refiriendo a la pobreza o riqueza, es la acumulación, la falta de medios suficientes para poder satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Eso es pobreza. Pobreza mental es no darle importancia a lo que está sucediendo en el mundo y esperar que alguien lo haga o después ser sorprendido. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió el país? ¿Por qué cambió, perdón, por qué tenemos el parlamento que tenemos? Eso es pobreza mental. No haber pensado bien a quién debería elegir y haberlo estudiado por lo menos. Entonces, eso contesta la pregunta. Profesor, tengo De, una pregunta. adelante. ¿Por qué la gente comete errores? ¿Por qué la gente comete errores? Porque no está bien informado, normalmente. Porque si es que tú supieras que al señor o la señorita tal, vas a elegirlo y has cometido un error, es porque has sido ignorante y no has averiguado primero quién es ella, qué prontuario policial y judicial tiene y cosas de eso. Por eso cometemos errores, por falta de información, por falta de curiosidad. Por eso me gusta tu pregunta por la curiosidad de que hay en ello. Muchísimas Gracias, gracias. profesor. Nada, un placer. Perfecto, Pedro. Hemos llegado al final de tu presencia aquí en este minicurso para acompañar a niños con una mentalidad más empresaria. Y creo que se trata de eso, ¿no? De acompañar a encontrar el talento, a indagar, a contrastar. Tanto hablamos del pensamiento crítico, pero creo que es importante saber que la educación es lo único que cambia vidas. Sin educación no podemos generar un crecimiento y desarrollo personal para pasar al plano personal. Y que definitivamente no se trata de suerte, sino de personas que están preparadas para que en el momento oportuno puedan hacer suyas las oportunidades. Y tener toda esta oportunidad de tu mano, que nos aperturas una mirada sumamente amplia, pues más allá de un lujo, yo creo que es una invitación a cada uno de nosotros a replicar esto. Sabemos que este contenido se queda grabado ahí en la fanpage de Proyecto Social ER y en el canal de YouTube, así que yo quiero invitarlos a vincular un poco más con Pedro, que vean sobre su propuesta, que creo que es la llave del candado para dar el siguiente paso como ciudadanos del mundo, accionando desde nuestro conocimiento a ser constantes aprendientes. Se aprende
siempre, porque lo único constante, como compartió, es el cambio. No hay de otra. Hoy estamos inmersos en una acelerada transformación digital y negarnos a eso es no ser parte de la transformación y evolución hacia un mundo más humanizado y con mejores oportunidades, pero sobre todo con inclusión. Yo quiero agradecerte enormemente, Pedro, a nombre de Proyecto Social EAR, de todos los aquí presentes y de todas las personas a las cuales llegará tu maravillosa propuesta de valor. Quiero invitarte a que ya de despedida nos compartas cómo podemos estar más en contacto contigo, más en contacto contigo, tus redes sociales y cómo poder accesar a la maravillosa literatura que es tu producción personal. Mira, yo voy a terminar creo que es, con la última pregunta que me hicieron. ¿Qué es un error? Un error es el ir a los gimnasios y ver a que está atiborrado de gente. E ir a una biblioteca y ver que no hay gente. Ese es un error. En cuanto a cómo contactarme, ustedes, Simeón, por ejemplo, tiene mi contacto, que lo puede distribuir a través de ustedes. Yo viajo mucho, no estoy en el país con frecuencia, pero desde cualquier parte del mundo, a través de las redes sociales, me pueden ubicar. Muchas gracias a ustedes. Extraordinario, Pedro. Muchísimas gracias. Un agradecimiento enorme a Pedro Morillas, que hoy estuvo con nosotros hablándonos sobre el Perú en un mundo convulsionado. Aquí, donde creemos que el talento definitivamente bien identificado puede generar grandes cambios, como vuelvo y repito, no solamente a nivel mundo, sino empezando por cada ser humano y refundando lo que hace un momento nos decían. ¿Por qué la gente se equivoca? Pues porque sigue tropezando con la misma piedra, diría yo. No lo sé, lo dejo ahí de invitación a cada uno de ustedes para que este domingo les sirva de reflexión y no se olviden que sin educación no hay progreso y que no estemos esperando a que las políticas públicas, los gobiernos nos impartan educación. Busquemos las formas, busquemos cómo accesar a lectura, como decía Pedro. Lectura la podemos encontrar en todo lado, en bibliotecas, en celulares, haciendo intercambio de libros. Bueno, la creatividad es inmensa, así que no dejemos pasar la oportunidad de nutrir nuestras mentes. Pedro, un abrazo enorme con inmensa gratitud, admiración. Me encantó verte y de verdad que te sigo el rastro para hacerme de tus libros porque de verdad que quiero entrar un poquito más en lo que es tu propuesta de valor. Te agradezco enormemente, de verdad, por todo lo que hoy nos entregas. Un abrazo enorme, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y que todo sea propicio para que sigas iluminando el camino de personas que necesitan entrar en contexto con fundamentación. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Buen día con todos y nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora con una nueva parte de este curso para talentos. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesor.